6 personas que sobrevivieron a lo imposible. La historia de la humanidad está marcada por hazañas de supervivencia que desafía toda lógica y comprensión. Estos momentos más oscuros, cuando la muerte parece inevitable, algunos logran aferrarse a la vida con una determinación sobrehumana. Hoy, en Historias Impactantes, te presentamos relatos que te dejarán sin aliento. Historias de personas que se enfrentaron a situaciones muy extremas y lograron sobrevivir contra todo pronóstico. Desde un accidente aéreo en lo profundo de la selva amazónica, donde un joven cayó desde el cielo y sobrevivió para contarlo, hasta un hombre que desafió la inmensidad del océano durante semanas, navegando a la deriva en una balsa improvisada. Desde un explorador perdido en la brutal Antártida luchando contra el frío y la soledad, hasta un montañista dado por muerto en la cumbre del Everest, quien regresó de entre los muertos para narrar su odisea. Estas son historias de valentía, resistencia y decisiones que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo reaccionarías si el destino te pusiera a prueba de la forma más extrema? ¿Qué harías para sobrevivir? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? Ajusta tu asiento y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará tu percepción de los límites humanos y te hará preguntarte hasta dónde serías capaz de llegar para sobrevivir. Sin antes recordarte suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras futuras entregas. Empezamos con el número 6, Julian Koepke, la increíble superviviente de la selva amazónica. La Navidad del año 1971 se tornó en una pesadilla para Julian Koepke, una joven de 17 años que viajaba con su madre en el vuelo 508 de Lanza, desde Lima a Pucallpa, Perú. La tragedia se desató cuando el avión, un Lockheed L-188 Electra, fue alcanzado por un rayo en medio de una tormenta. La aeronave se desintegró en el aire y Julian, atada a su asiento, cayó desde una altura de 3.000 metros hacia la densa selva amazónica. Aunque hubo otros sobrevivientes en la caída inicial del avión, Julian fue la única que logró sobrevivir a los peligros de la selva amazónica. El impacto fue amortiguado por la vegetación y la joven aterrizó en una zona de vegetación espesa. A pesar de las heridas y el shock, Julian se aferró a la vida. Durante 11 días, Julian vagó sola por la selva amazónica. Tenía una clavícula rota, profundos cortes en brazos y piernas y una conmoción cerebral. Sin comida ni agua y con el temor de los animales salvajes, Julian recordó las palabras de su padre, un biólogo que trabajaba en la región. Sigue el agua, Julian, sigue el agua. Guiada por esta máxima, Julian caminó sin rumbo fijo, siguiendo el curso de pequeños arroyos y ríos. Su conocimiento sobre la selva, adquirido gracias a las enseñanzas de sus padres, fue fundamental para la supervivencia. Sabía qué plantas evitar y cómo orientarse en la espesura. Después de 11 días de penurias, Julian encontró un campamento de leñadores. Exhausta y deshidratada, fue rescatada y trasladada a un lugar seguro. Su historia es un testimonio de la increíble capacidad de resistencia del ser humano y fuerza del espíritu para superar las adversidades más extremas. Número 5. Eric Lemarque, una lucha épica contra el frío y la soledad en la montaña. La historia de Eric Lemarque es un testimonio inspirador de la capacidad del ser humano para sobrevivir en condiciones extremas y superar obstáculos aparentemente insuperables. Este exjugador profesional de hockey sobre hielo se enfrentó a una situación límite que puso a prueba su resistencia física y mental, llevándolo a tomar decisiones difíciles para salvar su vida. En febrero del año 2003, Eric Lemarque, un apasionado del snowboard, se aventuró en las montañas de Sierra Nevada, California. Lo que comenzó como una emocionante jornada en la nieve se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando una tormenta repentina lo atrapó, desorientándolo en un laberinto blanco y hostil. Perdido y aislado, Eric se enfrentó a la furia de la naturaleza. El frío calaba hasta los huesos, la nieve lo cegaba y el viento helado lo azotaba sin piedad. La deshidratación y el hambre comenzaron a hacer mella en su cuerpo, debilitándolo progresivamente. Durante 7 largos días, Eric luchó por sobrevivir. Utilizó su ingenio y los escasos recursos a su alcance para mantenerse con vida. Derretía nieve con su aliento para obtener agua y comía la corteza de los árboles para saciar su hambre. La soledad y la desesperación lo acechaban constantemente, pero Eric se negó a rendirse. Su mente se mantuvo fuerte, recordando su pasado como deportista profesional y aferrándose a la esperanza de ser rescatado.
Finalmente su perseverancia dio frutos. Un helicóptero de rescate lo avistó y lo trasladó a un hospital. Sin embargo, la dura prueba que había soportado tuvo un alto costo. La congelación severa que sufrió en sus piernas hizo necesaria la amputación de ambas extremidades. A pesar de la adversidad, Eric Lemarque no se dejó vencer. Su historia se convirtió en un ejemplo de superación y resiliencia. Escribió un libro relatando su experiencia y se convirtió en un orador motivacional, inspirando a miles de personas a enfrentar sus propios desafíos con valentía y determinación. Número 4. Aron Ralston. 127 horas al límite de la supervivencia. La historia de Aron Ralston es un relato estremecedor de supervivencia y resiliencia que ha inspirado a personas de todo el mundo. En abril del año 2003, este joven y experimentado montañista se aventuró en una expedición en solitario por los remotos cañones de Utah, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras descendía por el estrecho cañón Blue John, una roca de 360 kilogramos se desprendió y cayó sobre su brazo derecho, atrapándolo contra la pared de roca. Ralston quedó inmovilizado sin posibilidad de liberarse por sus propios medios. El tiempo comenzó a correr en su contra, sin agua ni comida, y con la amenaza de la deshidratación y la hipotermia acechando, Ralston se enfrentó a una decisión desgarradora. Tras 5 días de angustia y desesperación y al borde de la muerte, tomó una decisión que le salvaría la vida: amputarse el brazo con una navaja multiusos sin filo. Con un dolor inimaginable y una determinación sobrehumana, Ralston logró liberarse de la roca que lo aprisionaba. Después de amputarse el brazo, logró caminar varios kilómetros hasta encontrar ayuda y ser rescatado. Su historia inspiró la película 127 horas, protagonizada por James Franco, que recrea con crudeza y realismo la angustia y la valentía de ese hombre que desafió la muerte y sobrevivió para contar su historia. Número 3. Douglas Mawson. La odisea en el infierno blanco. En el año 1912, el explorador australiano Douglas Mawson se embarcó en una ambiciosa expedición a la Antártida, un territorio inhóspito y desconocido, liderando un grupo de hombres y perros. Mawson se adentró en el continente helado con la esperanza de cartografiar nuevas tierras y realizar investigaciones científicas. Sin embargo, la tragedia no tardaría en azotar a la expedición. Durante una travesía en trineo junto a los 2 de sus compañeros, un accidente fatal truncó el viaje. Uno de ellos cayó en una profunda grieta, perdiendo la vida y llevándose consigo gran parte de los suministros esenciales. La pesadilla no había hecho más que comenzar. Mawson se vio obligado a arrastrarse durante semanas a través del implacable paisaje antártico, soportando temperaturas que descendían hasta los menos 30 grados centígrados. Hambriento y desesperado, tuvo que recurrir a medidas extremas para sobrevivir, alimentándose de los restos de sus perros, quienes habían perecido en la dura travesía. Con los pies destrozados por el frío y las alucinaciones provocadas por el hambre, Mawson logró alcanzar su base, exhausto y al borde del colapso, pero la ironía del destino quiso que descubriera que su barco había zarpado apenas unas horas antes. Atrapado en la Antártida durante un año entero, Mawson tuvo que construir un refugio improvisado y cazar focas y pingüinos para subsistir. Finalmente, tras una larga y angustiosa espera, fue rescatado y pudo regresar a su hogar, dejando atrás una historia de supervivencia que se convertiría en leyenda. Número 2. Stephen Callahan, a la deriva en el Atlántico. En el año 1982, Stephen Callahan, un navegante experimentado, se embarcó en una travesía en solitario a través del Océano Atlántico a bordo de su velero, el Napoleón Solo. El viaje transcurría sin incidentes hasta que, a pocos días de zarpar, una violenta tormenta azotó la embarcación con una fuerza implacable. En medio de la furia del océano, una enorme ola embistió el velero, abriéndolo en dos y enviando a Callahan a la deriva en un bote inflable de apenas 1,5 metros de largo. Con provisiones limitadas y un equipo rudimentario, el navegante se enfrentaba a una lucha por la supervivencia que se prolongaría durante 76 interminables días. A la deriva en la inmensidad del Atlántico, Callahan tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. Bebía agua de las lluvias que recogía con un paño, cazaba peces con un arpón improvisado y se protegía del sol abrasador con una lona. La soledad, el hambre y la sed no fueron los únicos enemigos que tuvo que enfrentar.
Los tiburones rondaban su bote atraídos por los peces que pescaba y las quemaduras solares le causaban un dolor constante. A pesar de las dificultades, Callahan se aferró a la vida con una determinación inquebrantable. Su experiencia como navegante y su espíritu de lucha le permitieron superar los momentos más críticos. Finalmente, cuando ya se encontraba al borde de la muerte, un grupo de pescadores lo avistó y lo rescató. Llevándolo a tierra firme, Steven Callahan habría sobrevivido una odisea en el océano que se convertiría en un testimonio de la increíble capacidad de resistencia del ser humano. Y por último, número 1, Beth Withers, un hombre que desafió a la muerte en el Everest. La tragedia del Everest del año 1996 es una de las más recordadas en la historia del montañismo. Una tormenta feroz atrapó a varios escaladores en la montaña más alta del mundo, cobrándose la vida de 8 personas. Entre ellos se encontraba Beth Withers, un patólogo estadounidense de 49 años que, tras quedar atrapado en la tormenta, fue dado por muerto y abandonado en la nieve. El 10 de mayo del año 1996, Withers formaba parte de un grupo de escaladores que intentaba alcanzar la cima del Everest, liderados por Rob Hall, uno de los guías más experimentados del mundo. Sin embargo, cuando se encontraban a unos 8.000 metros de altura, una tormenta repentina los azotó con vientos huracanados y temperaturas gélidas. Withers, que sufría de una ceguera temporal debido a la cirugía ocular previa y a la exposición a la radiación ultravioleta a gran altitud, se quedó rezagado del grupo principal. Perdido en la tormenta y sin poder ver, se refugió bajo una roca junto a otros escaladores que también se habían quedado atrás. La tormenta se prolongó durante horas y las condiciones climáticas se volvieron cada vez más extremas. El frío era tan intenso que Withers y sus compañeros quedaron sumidos en un estado de hipotermia profunda. Uno a uno, los escaladores fueron perdiendo la vida, víctimas del agotamiento y el congelamiento. Cuando la tormenta amainó brevemente, los miembros del equipo de rescate que buscaban sobrevivientes se encontraron con una escena dantesca. Varios cuerpos yacían esparcidos por la nieve y entre ellos se encontraba Beth Withers, aparentemente sin vida. Tras examinarlo brevemente y no encontrar signos vitales, los rescatistas decidieron dejarlo atrás, asumiendo que no había ninguna posibilidad de que sobreviviera. Lo que nadie imaginaba era que Beth Withers estaba a punto de protagonizar un milagro. Tras pasar más de 12 horas inconsciente a temperaturas de menos 40 grados centígrados, el patólogo despertó, sorprendido al descubrir que seguía vivo a pesar de la congelación severa que había sufrido en su cuerpo. Withers se levantó y, con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a caminar hacia el campamento, guiándose por su instinto de supervivencia y recordando las técnicas de orientación que había aprendido en el pasado. Withers caminó durante horas a través de la nieve y el hielo, superando el dolor y la fatiga. Finalmente llegó al campamento, donde fue recibido con incredulidad y asombro. La historia de Beth Withers es un testimonio de la increíble capacidad de resistencia del ser humano y la fuerza del espíritu para superar las adversidades más extremas. A pesar de haber perdido parte de su nariz y ambas manos debido a la congelación, Withers vivió para contar su historia, inspirando a miles de personas con su ejemplo de valentía y perseverancia. Su odisea en el Everest fue llevada al cine en la película Everest del año 2015, donde su personaje es interpretado por el actor Josh Brolin. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa saber qué piensas sobre estas historias y cómo te hacen sentir. ¿Conoces otras historias de supervivencias que te hayan impactado? Compártela con nosotros. Y no olvides suscribirte a Historias Impactantes para más contenido increíble. Cada semana te traemos nuevas historias que te sorprenderán, te emocionarán y te harán reflexionar sobre la naturaleza humana y el mundo que nos rodea. No te pierdas nuestros próximos vídeos. Hasta pronto.